Descubrí lo increíble al instalar una cámara en casa, un secreto transformador revelado. Javier nunca imaginó que una simple cámara podía desvelar tanto. Su vida, en apariencia tranquila, se sentía confinada entre las paredes de una tienda de artículos eléctricos y la presión constante de cumplir las expectativas familiares. A sus 32 años, había sido el hijo ejemplar que sus padres inmigrantes siempre esperaban, luchando por ofrecerle un futuro que ellos nunca alcanzaron. Pero el eco de la monotonía y el insatisfactorio trabajo hacían eco en su mente, como un recordatorio de que algo faltaba, de que su verdadera pasión, la fotografía, lo llamaba, pero él había decidido ignorarla. Fue su madre, con esa sabiduría que solo las mamás poseen, quien le sugirió instalar la cámara. Documenta nuestra vida, hijo. A veces, las cosas más simples son las más hermosas, le dijo, mientras sus ojos brillaban con emoción. Y así lo hizo. La cámara se convirtió en un observador silencioso de las pequeñas adversidades y alegrías cotidianas. Comenzó grabando momentos sencillos, las risas de su hermana en la cocina, el aroma del café que su madre preparaba cada mañana, pero lo que descubrió a través del lente fue mucho más profundo. Al revisar las grabaciones, Javier se sintió atrapado en una mezcla de melancolía y culpa. Las noches interminables de su madre, batallando entre el trabajo y el hogar. El destello de tristeza en los ojos de su padre, que anhelaba otra vida para su familia. Cada gesto sutil, cada susurro de desesperación era un recordatorio del sacrificio que había quedado oculto bajo la rutina diaria. Sus propios sueños de ser fotógrafo eran una sombra, como si se hubieran vuelto insignificantes frente a la grandeza del amor que sus padres habían puesto en él. Y así se desataban las preguntas, ¿cómo podía seguir en un trabajo que lo devoraba lentamente? Sabía que su familia dependía de su estabilidad, pero el peso de sus expectativas le aplastaba el pecho. Su mente acelerada se llenaba de cuestionamientos mientras se enfrentaba a un dilema desgarrador. La certeza de que sus sueños jamás verían la luz se hacía cada vez más dolorosa y opresiva. ¿Estaba dispuesto a arriesgar el apoyo que tantas veces le habían brindado, por perseguir un camino incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El dilema se intensificó. La idea de organizar una exposición de sus fotografías comenzaba a germinar en su mente, pero cada paso hacia ese sueño se sentía como un acto de traición. En la noche de apertura, la presión lo envolvía, como si las miradas del público pudieran atravesar su alma. En ese instante, su corazón palpitaba con fuerza, consciente de que estaba a punto de mostrar no solo su arte, sino la historia de su familia, una historia que nunca había valorado lo suficiente. Algo en su interior lo empujaba hacia un precipicio emocional. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad detrás de su arte? ¿O se quedaría en lo seguro, ignorando una vez más el sacrificio de quienes lo amaban? Cuando su mirada se encontró con la cámara, la sombra de la duda se hizo más grande, sus pensamientos se agolpaban con la necesidad de reconocimiento y la angustia de lo que dejaría atrás. Y mientras el evento se acercaba a su clímax, una idea inquietante se instaló en su mente, su autenticidad sería cuestionada, y la voz de un rival podría ensombrecerlo todo. ¿Era esa la realidad que estaba dispuesto a enfrentar? La noche de la exposición llegó, y Javier sintió su estómago apretado por la ansiedad. La galería, un espacio saturado de luces y murmullos, se convirtió en un laberinto de emociones contradictorias. Cada risita al fondo, cada comentario entusiasta, lo hacían cuestionar su decisión de abrirse al mundo. La cámara, un objeto que había sido su refugio y su inspiración, ahora parecía una balanza que pesará sus logros y temores. Mientras sus fotografías colgaban en las paredes, representando momentos íntimos de su vida familiar, una parte de él se debatía entre el orgullo y el miedo. Se sintió pequeño al lado de las grandes expectativas que había creado en su mente. En un rincón, vio a un antiguo compañero de escuela, Andrés, un fotógrafo establecido que siempre había brillado en competiciones locales. La presencia de Andrés intensificó su vulnerabilidad. ¿Quiénes somos nosotros para ser vistos?, murmuró Javier en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otro. Al mirar de nuevo sus fotos, notó que el acto de crear estaba ligado a su historia familiar.
Aquellos rostros sonriendo, llorando y luchando eran, en el fondo, un reflejo de sus propias luchas internas. Estaba allí, casi al borde de lo real y lo ficticio, enfrentando su propia verdad. La cámara, que había sido un mero aparato técnico, se había convertido en un símbolo visceral de su legado. Poco a poco, la sala comenzó a llenarse de un público curioso. Sus ojos se movían de una imagen a otra, y aunque los comentarios eran positivos, Javier se sentía expuesto, vulnerable. Sus inseguridades se multiplicaban al pensarse comparado con los demás, cada elogio era un recordatorio de que, a pesar de su esfuerzo, la duda siempre le seguiría como una sombra. ¿Era esto lo que había buscado? ¿Reconocimiento o, más bien, la posibilidad de dejar un legado? De repente, una amistad inesperada se presentó ante él. Javier, es increíble lo que has hecho, le dijo Clara, una apasionada de la fotografía que también había luchado con su propio camino. Tus fotos cuentan historias. Siento que puedo ver el amor y el sacrificio en cada uno de esos momentos. Sus palabras cortaron el aire tenso que lo rodeaba. Era un comentario genuino. En ese instante, Javier comprendió que era el vínculo emocional lo que transformaba las imágenes en algo significativo. Sin embargo, una parte de él se resistía a esta aceptación. La sensación de enfrentar críticas, tanto internas como externas, lo invadía. Cada mirada, cada comentario de visitantes se sentía como una evaluación constante. Las inseguridades que habían estado latentes se agolpaban en su mente, llevándolo a una pregunta inquietante: ¿podría manejar las expectativas si las cosas no resultaban como había planeado? Mientras el evento avanzaba, la presión creció. La voz de Andrés resonaba en su mente, cuestionando su autenticidad como artista. En medio de la multitud, Javier percibió cómo su rival se acercaba, el inevitable encuentro que había estado temiendo. Las palabras se atascaban en su garganta, y la determinación que había cultivado se desvanecía. ¿Qué pasaría si su arte y su historia no eran suficientes para competir? Las inseguridades se transformaron en un reto crucial. En unos segundos, la posibilidad de dar un paso hacia una nueva vida laboral como fotógrafo se sentía como un abismo al que se asomaba. A medida que se acercaba la confrontación con Andrés, Javier comprendió que el momento de la verdad se acercaba. Despertó en él la determinación de luchar no solo por su arte, sino por la voz que había guardado tanto tiempo en su interior. ¿Podría afrontar el juicio del público y, sobre todo, el de sí mismo en este viaje de autodescubrimiento? Y mientras la tensión crecía, una decisión crucial lo esperaba, desafiándolo a dejar atrás el miedo y aceptar su propio valor. En medio de todo esto, se percató de que había algo aún más grande en juego, su propia identidad como creador. La cuestión no solo era si los demás valorarían su trabajo, sino si él mismo podría verse como artista. En ese instante, una nueva pregunta brotó en su mente: ¿estaba preparado para dar el paso decisivo hacia su verdad? Javier se quedó en silencio, sintiendo cómo la multitud a su alrededor se desvanecía en un murmullo distante. La respiración se le agitó mientras su mente luchaba contra la tormenta de pensamientos que lo abrumaban. La figura de Andrés ya no era solo un rival, sino un reflejo de todas las inseguridades y dudas que había estado evitando. La idea de competencia, que había alimentado su pasión, se convirtió en un obstáculo trágico. En su interior, Javier empezó a cuestionarse. ¿Por qué había permitido que el éxito de otros definiera su propio camino? Era cierto que las comparativas serían eternas, pero en aquel instante, entre las luces deslumbrantes y el zumbido de las risas, Javier se dio cuenta de algo crucial: su arte no necesitaba la validación ajena. Su historia, su mirada, eran únicas. Mientras se enfocaba en sus fotografías, recordaba cada instante que había capturado. Allí estaban sus hijos, su madre, su hogar. Cada imagen contenía un susurro de su vida, un fragmento indiscutible de lo que era y de lo que deseaba contar. En su memoria surgieron momentos de risa y llanto, de apoyos y sacrificios. Era un legado, y de repente, la ansiedad se transformó en propósito. Con una nueva determinación, Javier buscó a Andrés en la multitud. En lugar de esquivarlo, se acercó decidido. La presión de su pecho se aligeró en el camino, y cada paso se sentía como una afirmación de su identidad. Se enfrentó al hombre que había admirado y temido a partes iguales. Al llegar a su lado, la voz de Javier sonó firme, aunque aún temblorosa. Andrés, empezó, tus palabras sobre la fotografía siempre me han inspirado. Pero en este viaje, he comprendido que cada uno tiene su historia y su voz.
Quiero mostrar lo que realmente veo a través de mi lente, sin comparaciones, sin miedo. Andrés lo miró, y aunque su expresión era de sorpresa, no había desdén. En su lugar, se reflejaba una genuina curiosidad. Eso es lo que necesitas hacer, Javier. La autenticidad en el arte es lo que perdura. Esa simple afirmación fue un puntal. La lucha interna empezó a disiparse. Mientras se alejaba de su rival, Javier sintió que había cruzado un umbral. En lugar de ocultarse entre otras imágenes, comenzó a pensar en lo que estaba dispuesto a explorar. La idea de convertir la cámara, ese instrumento frío, en una extensión de su ser, despertó un nuevo interés. Lo que había temido se transformó en una invitación, contar una historia que solo él podía narrar. En los días siguientes, Javier comenzó a experimentar en casa. Colocó la cámara en lugares inusuales, buscó el juego de luces y sombras en rincones olvidados, retratando a su familia en su cotidianidad. La conexión emocional se intensificó, y pronto, los momentos más simples cobraron un impacto insospechado. Esa sensación de estar inmerso en un mundo donde las emociones podían plasmarse a través del arte alimentaba su pasión. A medida que revisaba las imágenes, se dio cuenta del potente mensaje que podía transmitir. Había más que solo habilidades técnicas en juego, había una verdad visceral. Sin embargo, una inquietud persistía dentro de él. Algunas de sus fotografías resultaron ser más crudas de lo que había anticipado. Capturaban no solo la alegría, sino también los momentos de incertidumbre y lucha. ¿Era realmente capaz de compartir esto con el mundo? ¿Podría su voz ser suficientemente fuerte ante esas verdades? Con la cámara ahora como su compañera de verdad y autenticidad, Javier se encontraba en un punto de inflexión. Su propia historia estaba empezando a revelarse, pero en el fondo, un siguiente paso lo aguardaba. La necesidad de validarse ante su propia mirada era cada vez más urgente. Mientras reflexionaba sobre el camino por delante, una nueva pregunta surgió, desafiando su determinación: ¿estaba preparado para mostrar no solo su arte, sino su alma? Este dilema le abriría un mundo nuevo, en el que lo más aterrador también resultaba ser lo más liberador. Javier se sintió atrincherado en su propia mente. Había capturado una nueva visión de su vida a través de la lente, pero la vulnerabilidad que eso implicaba comenzaba a asustarlo. Cada fotografía que revisaba era un espejo que reflejaba tanto su belleza interna como sus temores más profundos. Decidió crear una serie de imágenes que contaran su historia personal, enfocándose en la esencia de cada miembro de su familia. Con cada disparo, comenzó a experimentar una mezcla de ansiedad y emoción. El arte tenía el poder de desnudarse ante el mundo, pero también podría provocar juicios y críticas. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba a través de las ventanas de su hogar, Javier empezó a jugar con el concepto de la intimidad. La cámara se convirtió en un aliado para capturar risas, secretos y momentos efímeros. Se imaginaba esa serie de fotografías como un regreso a su infancia, donde el hogar era un refugio, y cada rincón contenía historias por contar. Sin embargo, una inquietud persistía. Al mirar a su esposa, Daniela, jugando con sus hijos, un pensamiento lo invadió: ¿qué pasaría si sus imágenes no eran lo glorioso que había imaginado, si las críticas acallaban su voz verdaderamente? Ese día, Javier decidió hablar con Daniela, buscando su perspectiva. ¿Estás listo para mostrar lo que has capturado?, le preguntó ella, con su toque natural de curiosidad. Javier se sintió vulnerable ante esa pregunta, como si estuviese compartiendo su más íntima batalla emocional. No lo sé. Me aterra la idea de que algo tan personal pueda ser malinterpretado. Daniela lo miró con empatía. Lo que tú capturas es auténtico. Esta es tu historia, y la verdad siempre será tu mejor maestro. Los demás pueden no entenderlo, pero si es tu esencia, valdrá la pena. Esa simple afirmación resonó en Javier, encendiendo una chispa en su interior. Impulsado por sus palabras, se embarcó en un proceso intenso de selección de imágenes. Se pasaba horas revisando, editando, casi reverenciando cada toma. Pero, a medida que se acercaba a su objetivo, la presión aumentaba. La idea de mostrar su trabajo a un público era como pararse en un puente colgante. Un movimiento en falso podría llevarlo a perder el equilibrio. Mientras tanto, continuaba analizando cada fotografía. Algunas evocaban nostalgia, otras dolor, y otras una puteza cruda que lo confrontaba. ¿Estaba preparado para vivir la historia que llevaba adentro? Cada día se convertía en un equilibrio entre su deseo de ser honesto y el miedo a la crítica.
Un día, sentado en su escritorio, Javier se sintió abrumado por la idea de llevar su trabajo al siguiente nivel. Al mirar los archivos en su computadora, se dio cuenta de que había muchas imágenes que no había editado aún. Las más crudas, los momentos de risa cautiva, pero también de tristeza palpable, parecían tener un impacto que apenas comenzaba a entender. Se encontró haciendo un balance mental de su camino, los logros y los fracasos, las conexiones y desconexiones. Y si al exponer su arte, al desnudarse emocionalmente, lograba conectar a otro nivel con aquellos que apreciarían su trabajo. Esa posibilidad lo llenó de un impulso renovado. Así, Javier comenzó a planear una presentación íntima. Un pequeño grupo de amigos, colegas y algunos familiares. No sería una exposición formal, sino un encuentro donde pudiera recibir opiniones sinceras y quizás desgastar ese miedo casi paralizante. Entre fotografía y fotografía, esperaba detenerse a reflexionar sobre lo que había capturado y descubrir cómo esas imágenes resonaban ante otros. Pero justo cuando se sintió listo para publicar su invitación, una notificación saltó en su celular. Era un mensaje de Andrés, pidiéndole un encuentro. La tensión que había logrado calmar resurgió de inmediato, y una pregunta aterradora invadió su mente: ¿estaba listo para enfrentar de nuevo al artista que tanto lo había intimidado? Esa incertidumbre lo llenó de adrenalina. No solo debía decidir sobre su exposición, sino también sobre si estaba dispuesto a abrirse a Andrés. El siguiente paso en su viaje se sentía más monumental que cualquier disparo que hubiera capturado, y Javier sabía que pronto tendría que confrontar su lugar en el mundo artístico de una manera que no había hecho antes. Javier miró el teléfono por un instante prolongado, la luz de la pantalla iluminando sus rasgos. El mensaje de Andrés traía consigo un torrente de dudas y recuerdos. Había pasado tiempo desde que habían tenido ese enfrentamiento creativo, y la idea de volver a interactuar con alguien que había cuestionado su talento lo llenaba de una resistencia interna. Mientras su mente divagaba entre el impulso de ignorar el mensaje y la necesidad de confrontar sus temores, una oleada de determinación floreció en su interior. La vida no sería un pasillo oscuro si él decidía abrir la puerta de su arte y de su historia. Esa premisa lo llevó a planear cómo respondería a Andrés, pero más allá de eso, a contemplar la esencia de lo que su arte significaba para él. Era un paso más hacia su autenticidad. Así que, tras meditarlo, decidió que sería mejor reunirse. No podía permitirse cerrar puertas sin haber explorado lo que había tras de ellas. La música del silencio abrazó su espacio creativo mientras se preparaba mentalmente para el encuentro. Anotó sus pensamientos, organizando sus ideas en un esquema que no solo abarcaba sus fotografías, sino también su evolución personal como fotógrafo. Este sería un espacio para desafiar sus miedos y afirmar su voz. Al día siguiente, Javier se encontró sentado en un café. La espera le resultó eterna, pero también valiosa. El aroma a café y el murmullo a su alrededor se convirtieron en un telón de fondo que lo ayudó a centrarse. Se preguntaba qué esperaba Andrés de esta reunión. ¿Acaso había llegado el momento de ver su trabajo de una manera diferente, desde un ángulo que nunca antes había considerado? Andrés llegó con su habitual energía vibrante, pero Javier lo sintió distinto, había una emoción latente en su presencia. Se saludaron y, después de algunos intercambios amables, Javier decidió dar el primer paso. Presentó su propuesta del encuentro íntimo que había planeado, esbozando su intención de mostrar su obra tal como era, auténtica, cruda y cargada de vida. Las palabras de Javier parecieron encender una chispa en Andrés. Me gusta lo que propones, Javier. Hay algo en atreverte a mostrar tu vulnerabilidad que realmente puede resonar con la gente, le comentó con un brillo en los ojos. Pero enseguida, como si de un tirón se tratara, sus expresiones cambiaron. Sin embargo, continuó Andrés, ¿no es esta misma vulnerabilidad la que te asusta? Exponer tu esencia puede abrirte a la crítica, y eso siempre duele. Javier sintió que la pregunta era como un espejo, reflejando no solo su miedo, sino la batalla que había luchado en su mente. Sí, lo es, respondió con sinceridad. Pero si no lo hago, ¿qué sentido tiene? Me estoy dando cuenta de que el arte puede ser una forma de conectar con otros en una intimidad que a veces falta en nuestra vida diaria. Andrés asintió, reconociendo la profundidad de la lucha interna de Javier. Pero hay un punto en el que tu historia debe ser presentada correctamente. ¿Estás listo para ir más allá de la inseguridad y enfrentar lo que hay en esas imágenes? Mientras Javier procesaba la pregunta, sintió que su corazón latía intensamente.
Había recorrido un camino de autodescubrimiento que todavía no había terminado, y quizás, como artista, ese viaje era lo que realmente debía capturar. El diálogo se profundizó en torno a las expectativas y los miedos, y Javier comprendió que la verdadera exposición no solo era sobre sus fotografías, sino sobre la valentía necesaria para sostener su propia narrativa. El encuentro fue como un trampolín. En sus conversaciones, Javier comenzó a entrever una evolución profesional que podría ser tan transformadora como la que había experimentado con su arte. Mientras concluyeron la reunión, su mente estaba llena de nuevas perspectivas y poco a poco, una idea se asentaba en su interior. Podía invitar a Andrés a su reunión íntima, permitiendo que su visión del arte sirviera como un refugio para aquellos que dudan. Al regresar a casa, Javier sintió que había evolucionado un paso más cerca de su meta. Sin embargo, el momento de compartir sus fotografías con el público estaba cada vez más cerca. Y aunque la idea se sentía terciopelada y tentadora, una pregunta quedó flotando en su mente: ¿qué pasaría si al afrontar su verdad, su arte no solo iluminara su propio camino, sino que, además, le permitiera a otros vislumbrar el suyo? Antes de dormirse, Javier sintió la necesidad de un nuevo impulso en su trabajo. Buscando un método para agregar un toque especial a sus fotografías, decidió ver lo que había capturado en la última semana. Pero al abrir el archivo, una imagen en particular se destacó, generando en él una inquietud reconfortante: ¿qué secreto podría esconder esa instantánea que podría ser el punto culminante de su presentación? Mientras el eco de su conversación con Andrés aún resonaba en su mente, Javier se sentó frente a la pantalla de su computadora, los dedos inquietos sobre el teclado. La imagen que había capturado durante la semana lo había dejado intranquilo, y lo sabía. Se trataba de una fotografía de su apartamento, un espacio que solía considerar trivial, abarrotado de objetos cotidianos. Sin embargo, en esta imagen había algo diferente, una luz que definía el ambiente de una manera que nunca antes había reconocido. Esa revelación lo impulsó a reflexionar sobre los momentos que solía pasar en su hogar, sumido en la rutina, sin ningún significado más allá de la simple existencia diaria. Recordó todas las veces que había evitado conectar con esos espacios, esos instantes, eludiendo el despertar emocional que podía ofrecerle su entorno. Decidió entonces explorar más a fondo la dualidad de su vida cotidiana y su arte. Con la determinación renovada, Javier comenzó a experimentar instalando una cámara en diferentes rincones de su hogar. La idea de capturar su realidad, de traducir lo íntimo en arte, obligó a sus emociones a ser visibles. Poco a poco, sus miedos se convirtieron en imágenes. Cada día era un nuevo desafío, y Javier se vio envuelto en un mar de posibilidades. Documentar su vida diaria le permitió observar no solo las paredes, los muebles, sino también los ecos de su vida emocional. Se dio cuenta de que su hogar albergaba secretos que estaban esperando ser revelados. Las primeras fotografías eran crudas, un reflejo imperfecto de su estado mental. Sin embargo, con cada captura, descubría aspectos ocultos de su personalidad y su entorno. Había tomas donde la luz del sol se colaba a través de las ventanas, creando patrones en el suelo, otras donde la soledad parecía casi palpable, como un personaje más en la imagen. La tensión comenzó a cambiar en su interior. Esos primeros escarceos con su vulnerabilidad se transformaron en poderosas declaraciones visuales. El proceso no estuvo exento de dudas. Cuantas más imágenes capturaba, más intensos se volvían sus pensamientos en torno al acto de exponer su vida. La crítica que tanto le había preocupado al principio se había desdibujado, desafiando a su mente a cuestionar los límites que había puesto a su propio arte. ¿Podía mostrar su verdad sin que eso le costara su integridad emocional? Y si lo hacía, ¿sería capaz de manejar la exposición de su vida personal? Las conversaciones con Andrés seguían resonando: la vulnerabilidad puede ser una fuerza. Y ahora Javier comenzaba a comprender su significado. Con el deseo de presentar una colección que no solo reflejara su talento como fotógrafo, sino también su autenticidad, Javier buscaba nuevas formas de integrar su experiencia personal en el proceso. Una noche, mientras revisaba las fotografías, se topó nuevamente con la que le había parecido misteriosa. Observó con detenimiento cada sombra, cada matiz. Ahí, en medio de la imagen, algo le llamó la atención. Un pequeño objeto que él había considerado irrelevante aparecía en primer plano. Se dio cuenta de que ese objeto tenía una historia propia, un recuerdo que había estado enterrado en su subconsciente. Esa revelación se convirtió en la chispa que necesitaba. Si una simple imagen podía guardarle tales secretos, ¿qué más podría explorar en su vida, su arte, su conexión con el mundo?
La idea de una exposición que no solo mostrara su trabajo visual, sino que también ayudara a generar conversaciones sobre la vulnerabilidad y la autenticidad en la vida cotidiana comenzó a tomar forma. Decidido a dar un paso más allá, Javier comenzó a planear cómo organizar su próxima muestra. La idea no era solo mostrar arte, sino abrir un diálogo profundo sobre el significado del hogar, los recuerdos y la conexión. Pero había un hondo temor que emergió: ¿podría realmente permitir que otros exploraran su intimidad? Mientras sopesaba esta pregunta, sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La preparación había comenzado y el riesgo, inevitable. Justo en ese instante de reflexión, una notificación en su teléfono lo sacó de su trance, alertándolo a un nuevo mensaje de Andrés. La duda lo asaltó de nuevo: ¿podría lo que él tenía para ofrecer transformarlo a él y a otros? Sin darse cuenta, se encontró a un paso de enfrentar no solo su arte, sino también la historia que había vivido hasta convertirlo en el hombre que era. ¿Qué dirección tomaría esta vez? La respuesta lo aguardaba, oculta en el misterio de su propia evolución. Javier respiró hondo antes de abrir el mensaje de Andrés. La ansiedad lo envolvía, pero también una curiosidad palpable por conocer la respuesta de su amigo a su último proyecto. Había compartido sus ideas sobre la exposición, pero ahora se sentía un paso más cerca de conectarse con su propia verdad. Con un clic en la pantallita de su teléfono, leyó las palabras alentadoras de Andrés, quien lo instaba a seguir adelante y a no tener miedo de mostrarse ante el mundo. A medida que continuaba su exploración artística, Javier se encontraba cada vez más atrapado en el diálogo interno entre sus temores y su deseo de expresión. Las imágenes que capturaban no eran simplemente fotografías, estaban impregnadas de su propia vulnerabilidad, de sus batallas internas y de lo que había aprendido sobre sí mismo en el proceso. Sin embargo, el temor a la crítica aún lo acechaba. Había una línea delgada entre la exposición personal y la protección de su intimidad. Esa noche, decidió salir a dar una vuelta. Mientras caminaba por las calles de su barrio, se sintió casi como un extraño en su propio entorno. Las luces de las casas, los ruidos lejanos de conversaciones, y el murmullo de la vida cotidiana lo hicieron reflexionar sobre cómo había mirado lo cotidiano a través de una lente distorsionada. Cada esquina tenía una historia oculta, un eco de experiencias vividas que, al igual que su hogar, merecía ser contado. Optó por llevar su cámara consigo. Mientras caminaba, disparó imágenes a la luz de las farolas, capturando el juego de sombras y luces que se dibujaba ante su mirada. Cada clic del obturador era como un latido del corazón, una afirmación de su creciente confianza. La gente pasaba a su lado, ajena al momento de conexión que él experimentaba. La cámara, en sus manos, se había convertido en una extensión de sí mismo. Al regresar a casa, Javier revisó sus fotografías del recorrido. Se sentó a la mesa, los dedos inquietos en el teclado de su computadora. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir una verdadera conexión con la narrativa que se estaba formando. Las imágenes que había tomado durante su paseo no eran solo un registro visual, sino una reflexión profunda de su estado emocional. Pero a medida que se sumergía en este nuevo mundo, las preocupaciones sobre la vulnerabilidad renacieron en su mente. ¿Sería capaz de mostrar no solo su arte, sino también la persona que estaba dentro de esas imágenes? ¿Podría lidiar con lo que otros dirían al verle desnudarse emocionalmente a través de su trabajo? Esta incertidumbre lo empujó a sentarse en su sofá y contemplar su próximo paso. En ese instante, decidió buscar inspiración en otros artistas. Abrió las páginas de libros de fotografía, explorando diferentes visiones, estilos y formas. Comprendió que cada artista había lidiado con su propio dilema de la exposición. Algunos habían encontrado en su propia vulnerabilidad la fortaleza para conmover y conectar con las vidas de otros. ¿Cómo transformaron su propio dolor y sus experiencias en arte? Mientras pasaba las páginas, un pensamiento se formó en su mente: la vulnerabilidad podía ser, de hecho, una forma de resistencia. Decidió que su exposición no podría limitarse a imágenes estáticas, debía ser un relato interactivo que generara diálogos, planteara preguntas y abriera el espacio para que los demás compartieran sus propias historias. Era hora de desafiarse a sí mismo, de entrar en terreno desconocido y convertir su inseguridad en una fuerza impulsora. Al cerrar el libro, una idea audaz surgió. ¿Qué pasaría si invitara a otros a participar en su exposición, a compartir sus propias historias y experiencias vinculadas a cada imagen que capturaba? La posibilidad de crear un espacio seguro donde el arte y la intimidad se entrelazaran lo dejó aturdido.
Las luces de la ciudad brillaban fuera de su ventana, reflejando el tumulto de sus pensamientos. Mientras redactaba una presentación para la muestra, el miedo y la emoción se entrelazaban en su interior. Había llegado el momento de enfrentar no solo su arte, sino también su vida. ¿Podría arriesgarse a abrir su corazón, ofrecer un espejo de conexión humana a otros, y hacerlo sin perder su esencia en el proceso? Esa pregunta pendía en el aire, como un preámbulo de algo monumental que estaba a punto de desatarse en su vida. Javier miró hacia la cámara, buscando respuestas en el brillo del lente. La dirección que tomaría estaba cada vez más clara, pero los desafíos aún esperaban en las sombras. Mientras cada imagen contaba una parte de su historia, él no sabía aún que las respuestas que estaba buscando estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. El momento de la verdad se acercaba y, atrapado entre el universo de lo que sería, sintió el sudor frío de la incertidumbre dispuesto a desafiarlo. ¿Podría forjar verdaderamente un camino hacia su autenticidad, o se quedaría atrapado en el miedo que lo había mantenido cautivo por tanto tiempo? La respuesta permanecía oculta, esperando ser revelada. El día siguiente amaneció con una bruma ligera que cubría la ciudad y Javier se sintió impulsado a salir nuevamente. Tenía en mente capturar algo más que imágenes, necesitaba documentar emociones, historias que resonaran con su propio viaje. Caminó sin rumbo, pero con propósito, buscando aquellos momentos fallidos entre la luz y la sombra que inspiraran el relato que quería construir. Mientras se sumergía en el bullicio del mercado local, Javier sintió como cada intersección de miradas y gestos le ofrecía una oportunidad. El sonido del regateo, las risas de los vendedores, y sobre todo, las expresiones en los rostros de los compradores, se formaron como una sinfonía visual y auditiva. Era el tipo de ambiente que destilaba vida, y que, a través de su lente, prometía contar historias que necesitaban ser escuchadas. Sin embargo, detrás de cada toma, una voz interior le planteaba dudas. ¿Estaba realmente preparado para mostrar esa vulnerabilidad al mundo? Las conversaciones internas eran casi un monólogo, donde la autocrítica se desataba al pensar en las reacciones que podría provocar su trabajo. En un momento de claridad, se dio cuenta de que esa autoexigencia era solamente un reflejo de sus miedos, y comenzó a cuestionar su origen. ¿Era su arte para él o para complacer a otros? La respuesta a esa interrogante se sintió como una carga que debía enfrentar. Cuando regresó a casa, Javier decidió enfrentar su reflejo con una nueva conexión. En lugar de simplemente comunicar su arte a través de imágenes, quería invitar a otros a lograr una introspección. Buscó maneras en las que pudiera replicar las vulnerabilidades que había sentido. Pero la amenaza de la crítica seguía acechando en cada rincón de su mente, arrastrando consigo la ansiedad con que había comenzado su viaje de exploración. Se propuso dar un paso decisivo. Preparó una encuesta en línea, invitando a su círculo cercano a compartir historias relacionadas con sus propias experiencias de vulnerabilidad y conexión. La idea de abrir un espacio para que otros compartieran era liberadora, pero al mismo tiempo aterradora. ¿Cómo lidiaría él con los relatos de otros? ¿Acaso estaba listo para escuchar la verdad, a veces incómoda, de las historias ajenas? Días después de enviar el enlace, se sentó frente a su computadora sin poder concentrarse. Los mensajes comenzaron a llegarle, historias de amor, de pérdida, de autoaceptación y dolor. A medida que las leía, comenzó a sentir una conexión más profunda con cada relato. La vulnerabilidad que había sido su mayor enemigo se convertía en un puente hacia el entendimiento mutuo. El dilema, no obstante, seguía sin resolverse. ¿Debería compartir todas las historias que le llegaban? Las imágenes que capturaría para la exposición ahora no solo representaban su mundo, sino también el de los demás. Esa tarde, mientras revisaba las historias, se percató de que el verdadero valor de su arte no radicaba en cuidar su propia imagen, sino en compartir la humanidad de cada narración, en crear un espacio donde todos pudieran sentir que su voz importaba. Pero más allá del crecimiento personal y la conexión, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿cómo sintetizaría todos estos relatos en su exposición? ¿Qué mensaje final intentaría transmitir? Mientras contemplaba su obra, sintió que el momento de la verdad se aproximaba. Era la intersección entre su identidad y la de aquellos que comparten sus relatos, un cruce que aún no sabía cómo manejar en ese mágico diálogo entre lo personal y lo colectivo. A medida que la trama de su exposición se amalgamaba, Javier sabía que había desatado algo que no podía controlar, una transformación que revelaría no solo su arte, sino también su esencia más profunda.
Este proceso interno estaba a punto de cambiar su vida completamente, dejándolo ante un enigma crucial: al abrir su corazón, ¿seguiría siendo el mismo, o se estaría perdiendo en el camino? Las respuestas seguían agazapadas en el horizonte, listas para ser desveladas, y la incertidumbre se adhería a él como una segunda piel, llevando su reflexión a nuevos límites. Javier despertó con la determinación de que su próxima acción sería decisiva. Había pasado noches enteras meditando sobre las historias que había recopilado y, al mismo tiempo, su mente se retorcía en un torbellino de inseguridades. Sabía que cada relato traía consigo una carga emocional poderosa, y hacerlo bien requería una conexión auténtica con cada persona detrás de las palabras. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente: instalar una cámara en su hogar para documentar la creación de su exposición. El deseo de capturar no solo su proceso creativo, sino también sus luchas internas lo llevó a este experimento. ¿Y si el propio acto de filmarse se convirtiera en parte de su obra? La cámara se transformaría en un espejo de su vulnerabilidad, lo que le permitiría explorar las capas de su personalidad que aún no había mostrado ni a sí mismo. Sin embargo, esa decisión no vino sin sus dudas. ¿Estaría realmente listo para permitir que otros vieran su autocrítica en tiempo real? El reflejo de su inseguridad podría ser inquietante, y la idea de ser un sujeto pasivo de su propia exposición lo asustaba. A pesar de sus temores, Javier decidió actuar. Instaló la cámara en su estudio y comenzó a grabar sus sesiones de trabajo, donde, frente al lente, reflexionaba sobre cada historia y su significado. Las primeras grabaciones fueron incómodas. Su voz sonaba temblorosa y las imágenes, aunque auténticas, lo dejaban expuesto. Sin embargo, cada vez que revisaba el material, encontraba algo valioso: sus reacciones, pensamientos y dudas eran tan reales como las historias que estaba tratando de contar. A través de esta nueva perspectiva, comenzó a validar sus propias emociones, viendo cómo su vulnerabilidad le permitía conectar con la esencia de lo que deseaba expresar. Pasaron los días y, aunque el proceso fue doloroso, la cámara se convirtió en una herramienta poderosa de autoconocimiento. Los momentos de duda que antes habían sido sombras se transformaron en luces que iluminaban áreas de su vida que necesitaban ser exploradas. Javier empezó a comprender que cada historia que revisaba no solo pertenecía a otros, sino que también eran eco de sus propias luchas. Las historias de amor y pérdida resonaban con sus miedos de ser juzgado, y las de autoaceptación se relacionaban con su resistencia a abrazar su propia vulnerabilidad. A medida que seguía grabándose, las tensiones internas que había sentido comenzaron a transformarse en determinación. La idea de compartir su proceso, de ser auténtico, le daba la libertad de ser él mismo sin máscaras. Sin embargo, a medida que se sentía más empoderado, surgía otra pregunta inquietante: ¿qué haría con ese material íntimo? Al fin y al cabo, no solo se trataba de crear una exposición visual, sino de plasmar un viaje personal que pudiera resonar con otros. El dilema se volvió más complejo cuando decidió que las grabaciones deberían formar parte de la exposición. La idea de mostrar no solo sus imágenes, sino también el proceso de creación detrás de ellas, lo aterrorizaba. ¿Estaba preparado para abrir su vida personal de tal manera, arriesgándose a ser vulnerado por la mirada crítica del mundo? Mientras se asomaba a su propia transformación, un pensamiento lo golpeó con fuerza: su exposición no solo necesitaba tocar la vida de los demás, sino que también debía ser un acto de autenticidad radical. Era momento de confrontar su miedo más profundo: y si al compartir su historia, lograba validar no solo su propia vulnerabilidad, sino también la de quienes lo rodeaban. Con esa inquietud palpitando en su pecho, Javier se sintió ante el umbral de una nueva etapa. Compartir su viaje interno y su arte significaría abrir una puerta a un espacio de conexión genuina. Pero entonces, mientras editaba sus grabaciones, un pensamiento inquietante lo asaltó: ¿realmente estaba listo para el juicio del mundo, o había algo oculto que aún no había enfrentado? La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y su valentía se pondría a prueba de maneras que nunca había imaginado. La noche de la exposición, Javier estaba al borde de lo inesperado. La sala rebosaba de gente, sus calles y pasillos habían sido transformados en un santuario para las historias que había trabajado tan arduamente para reunir. Cada fotografía colgada en la pared, cada imagen pulsante, revelaba un fragmento de su vida y la de aquellos a quienes había invitado a compartir su voz. Pero no era solo un espacio para ver, era un lugar para sentir, para conectar en una profundidad que muchas veces se pasaba por alto. Al mirar a su alrededor, una oleada de emociones lo inundó: nervios, anticipación y, sobre todo, una liberadora sensación de autenticidad.
El eco de risas y conversaciones ofrecía un alivio palpable. Se sentía ante un abismo, su arte se estaba presentando al mundo, y con ello, también su esencia más pura. Mientras la gente iba acercándose a las fotografías, Javier se dio cuenta de algo importante, sus inquietudes sobre el juicio ajeno se desvanecieron. Comenzó a escuchar las conversaciones de los visitantes, sus reacciones eran sinceras. Más de uno comentaba sobre cómo cada imagen resonaba con sus propias experiencias de vida. ¿Veis cómo este momento captura algo tan efímero? Es como si Javier supiera lo que todos hemos sentido, decía una mujer a su amiga, mientras señalaba una de las imágenes. Un destello de satisfacción surcó el cuerpo de Javier, su trabajo tenía un impacto. A medida que la noche fluía, Javier se sintió compelido a hablar. Se acercó a un grupo mientras comentaban una de sus imágenes favoritas, que retrataba una escena cotidiana del mercadillo. Cada instante tiene una historia, les dijo, consciente de que sus nervios lo acompañaban, pero ahora manejados. Les habló de su proceso, mencionando el desafío de capturar no solo la belleza de la vida cotidiana, sino también la lucha y la vulnerabilidad que todos compartimos. Por primera vez, la conexión no se limitó a las imágenes, sino que se extendió a los relatos que había recopilado. Cada historia, cada interacción que había invitado a compartir, era un paso hacia una conversación real. Javier se sintió como un puente entre sus propias experiencias y las de los demás. Fue al buscar a su madre entre los asistentes que una epifanía lo golpeó. Allí estaba, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba su rostro, mientras admiraba su trabajo. Cuando Javier se acercó, su madre lo abrazó, ese abrazo que llenó todos los vacíos de inseguridad que había llevado en su interior. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», susurró. De repente, sintió el peso de sus miedos disiparse. Para él, este reconocimiento era el logro más importante de su vida. La noche continuó girando en torno a un entorno de revelación. Su amigo Andrés se acercó, su postura algo menos desafiante que la primera vez que se encontraron. «Javier, tus fotos son poderosas. Nunca pensé que vería una conexión tan tangible entre la lucha, la vulnerabilidad y la belleza del día a día», expresó con sinceridad. Las palabras eran una validación que Javier había estado buscando. Finalmente, la culminación de su esfuerzo llegó cuando decidió presentar un corto video que documentaba su proceso de creación, mostrando no solo las fotografías, sino también los miedos y las dudas que habían estado a sus espaldas a lo largo del camino. A medida que la pantalla se iluminaba, y su propio rostro y voz resonaban entre los espectadores, Javier se sintió libre. Había llegado a un punto de conexión que nunca había anticipado. No solo compartía su arte, compartía su alma. La exposición no solo fue un momento de reconocimiento, fue una celebración de crecimiento. Javier había aprendido que su voz, su historia, aunque expuesta, le otorgaba poder. Las inseguridades que lo habían mantenido atado durante tanto tiempo eran ahora insignificantes frente a la inmensidad de las conexiones que había cultivado. La noche culminó con un cálido aplauso que resonó en el corazón de Javier. Así, el miedo dio paso a la construcción de un legado personal en el que su vida, su arte y su autenticidad se entrelazaban. Él había conquistado no solo el temor al juicio, sino también había abrazado el poder de su vulnerabilidad. Mientras la gente empezaba a marcharse, Javier sintió que algo había cambiado en él de manera indeleble. Había logrado establecerse en el mundo del arte, no como un simple fotógrafo, sino como un narrador de historias que resonaban con el alma humana. Con una sonrisa en los labios, miró adelante con confianza renovada. Aquel camino de autodescubrimiento lo había llevado a una verdadera transformación personal, y en su interior, un nuevo sentido de propósito reverberaba, contar historias que merecían ser escuchadas, no solo a través de imágenes, sino a través de toda la vida que lo había formado. Este era el inicio de su nueva vida y su misión como artista. Con un profundo sentido de realización, sabía que había alcanzado la libertad que siempre había buscado. Estaba preparado para lo que vendría, porque ahora, con cada captura, estaba listo para desnudarse ante el mundo, no con miedo, sino con la certeza de que su autenticidad tenía un poder transformador. Ahora, no olviden lo que han presenciado, su apoyo es crucial para nosotros. Necesitan suscribirse ahora a este canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este viaje de transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo,
No esperen ni un segundo más.